Bueno, ¿viste esa Estela que estaba nadando, que estaba haciendo esa competencia, que estaba haciendo un Ironman, un triatlón? Bueno, te cuento que no siempre fue así. No siempre una Estela que se tiraba a nadar en aguas abiertas, en río, en lago, en mar, en laguna, ni en pileta, te diría. Pero bueno, te voy a contar una historia porque creo que a lo mejor puede llegar a resonarte. Y ojalá te sirva mucho para que vos enfrentes los desafíos que tenés en algún aspecto de tu vida. A lo mejor en el agua también. Resulta que yo no sabía nadar. Y no es que no sabía nadar cuando era chica o no sabía nadar cuando tenía 20 años. No supe nadar hasta los 30 años. En realidad, a los 30 años, por primera vez, me animé a tomar unas clases de natación. ¿Por qué? Bueno, te voy a contar primero la historia. Resulta que tengo 2 hijos, pero en ese momento era mamá primeriza de mi primer hijo, obviamente, y él tenía 1 año y medio, casi 2 en realidad. Y dije, bueno, voy a llevarlo a matronatación. Matronatación porque yo quería que tenga contacto con el agua inmediatamente desde que empieza a crecer, para que, claro, justamente le sea fácil y sencillo poder nadar y poder disfrutar del agua y estar con amigos y no tener que pasar por un montón de situaciones de miedo, de frustración o de incomodidad o de no poder compartir como me había pasado a mí en mi infancia. Como siempre, mamá proyectando las carencias sobre un hijo. Bueno, ese es un ejemplo de proyección. Entonces, claro, lo llevo a matronatación y resulta que mi hijo era muy inquieto, muy inquieto. Estaba conmigo en el agua, matronatación es así, la mamá se mete al agua con el bebé y juega con el agua y se sumerge en el agua y hace actividades que dirige el docente, pero siempre la mamá y el bebé. Y resulta que mi hijo se escapaba del agua. Mi hijo no quería estar adentro de la pileta. Salía, se escapaba, subía las escaleras y corría alrededor de la pileta, lo cual era muy, muy peligroso. Yo me ponía muy nerviosa, lo llamaba, le decía, vení, entra al agua. Entonces, era una situación que decían, uy, ¿cómo hacemos? Y la profe muy amorosamente me dijo, mamá, yo como profe te voy a dar una actividad para que hagas, que puedas compartir y podamos hacer juntos en el agua con tu bebé, pero la seguridad y la tranquilidad en el agua se la brinda la mamá. Yo simplemente te explico la actividad para que vos puedas compartirla con tu hijo. Y ahí me di cuenta. En ese momento dije, claro, ¿cómo yo le voy a transmitir a mi hijo seguridad en el agua, tranquilidad en el agua? Si era lo menos que a mí me pasaba. Yo tenía pánico, terror, sumergirme en el agua, respirar abajo del agua, estar en la parte profunda donde no tocaba, donde no hacía pie, todo eso me daba inseguridad y miedo. Y claro, ¿cómo le podía transmitir yo a mi hijo? Mi hijo me estaba mostrando esa hiperactividad y ese nerviosismo que era el que yo le estaba proyectando, pero que en ese momento obviamente no me daba cuenta. Automáticamente dije, bueno, listo, entonces me anoto a natación y empiezo a aprender a nadar. Por supuesto no fue sencillo, no fue que aprendí de un día para el otro. Fui, tomé clases y paulatinamente fui tomando contacto y dimensión lo que era estar en el agua, aprender a nadar, aprender a respirar, aprender a querer sentirme cómoda. El punto es, ¿me sentí cómoda en el agua la primera vez? No. ¿La pasé bien en el agua la primera vez? No. ¿Me puse nerviosa? Sí, muy nerviosa. Y no la primera vez. Cada vez que iba a una clase de natación era pasar por un lugar de incomodidad, un lugar en el que me ponía nerviosa, en el que me daba taquicardia, sudoración. Era muy extremo el miedo que yo sentía cada vez que iba a esa pileta, pero algo en mí decía, Estela, vas a aprender a nadar, porque yo sabía que también eso era importante, no solo para mí, sino para proyectarle una información a mi hijo. Así que lo hice
Y poco a poco me fui conectando con el agua, con el profesor que me explicaba, que me daba esa tranquilidad, que por suerte fue un profesor maravilloso el que me tocó en ese momento. Y bueno, me fui conectando con el agua. Con el tiempo me gustó tanto, tanto, que aunque el miedo continuaba y los nervios continuaban, invité a mi marido a que si él quisiera también empiece a tomar clases de natación. Él tenía otros tiempos, otros horarios, pero es que a mí me hacía también que yo quería que él también pudiera disfrutar de lo bien que me hacía al cuerpo, de lo bien que me sentía. Bueno, cuestión de que él no quería nadar en ese momento porque estaba con mucho trabajo, no se tomaba un tiempo. Hasta que un día dijo, bueno, arranco natación. Claro, a él también le gustaba nadar, pero él sí sabía nadar. Yo, cuando éramos novios, pasaba muchas veces horas en la orilla del río, del mar, viendo cómo él disfrutaba del agua, nadaba, venía, tomaba unos mates y después se volvía a meter al agua. Entonces, también era un momento de no poder compartir plenamente o de inseguridad o de insatisfacción para mí, porque había algo a lo que yo no me animaba a abordar, aunque él muchas veces me invitaba por el miedo. Quería entrar al agua, pero el miedo me paralizaba. Ese miedo que decía, bueno, me meto, pero hasta acá donde yo sabía que era mi territorio seguro. Bueno, y cuando pasaron los años, un día él me dijo, bueno, vamos a nadar al río, vamos a nadar, te anoto en aguas abiertas, te anoto. No, ni loca, le dije yo, ni loca, yo te acompaño si quieres, pero yo me quedo tranquilita a la orilla y te miro. Y él me dijo, Estela, no, ya te inscribí, vamos a hacer un triatlón al cual nos había invitado nuestro profesor, ¿verdad? No, yo me quería, ya le dije, borrame de esa inscripción porque no la voy a hacer. No, ya estás inscripta, la vamos a hacer juntos, me dijo. Y yo te voy a acompañar. Bueno, y me dejé llevar y confié. Obviamente hasta ese momento, si tenía miedo, el miedo aumentó. Noches sin dormir, pensando en esa competencia, pensando en esa exposición en el agua, pensando qué iba a hacer, si me iba a paralizar, si iba a poder respirar. Porque una cosa era para mí aprender a nadar y desenvolverme en la pileta, pero una cosa muy diferente y muy distinta es nadar en aguas abiertas. Para quien nada en aguas abiertas sabe que hay una diferencia que tiene que ver con cosas que uno cree que debe controlar y no puede controlar. Claro, en la pileta hay un límite. Yo sé que de acá hasta allá hay 25 metros, que el ancho hasta la orilla o hasta la parte más profunda hay una distancia, pero en el aguas abiertas no. En el aguas abiertas, primero, no hay límites. No hay un espacio que uno pueda controlar. No hay una parte que uno sepa que allá hay una parte playita que puedo tocar. Es impredecible, puede haber oleaje, puede haber viento, pueden pasar muchas cosas. Todo eso es la incomodidad. La incomodidad de transitar en la incertidumbre, esa famosa incertidumbre al que todos le tenemos miedo. Bueno, para mí representaba eso y mucho más. Representaba un pánico inmenso, meterme a unas aguas abiertas, algo que yo no podía controlar, que no dependía de mí y que encima era impredecible. Pero bueno, llegó el día y fuimos a esa competencia. Justamente cuando llegamos a ese día de la competencia, antes que empiece la competencia, Gabriel, mi marido, me dice, bueno, Estela, vamos juntos, yo te acompaño. Hay que meterse al agua, nos metemos juntos, quédate tranquila que yo voy a estar al lado. Bueno, con miedo y todo, así, con ese terror, vamos, dije, y me metí. Y la verdad que en ese momento el corazón se me salía, las palpitaciones iban no sé qué frecuencia, pero igual me metí. Y poco a poco fui relajándome. Y él, tranquila, vos nadá como nadás en la pileta, que yo voy a estar al lado, me decía. Y nadé, no sé cuánto nadé. Habré nadado 200, 300 metros y volvimos. Listo.
ya había tenido contacto con el agua, ya él me había acompañado. Algo en mí me decía que yo sí podía atravesar esa situación, a pesar del miedo que aún no desaparecía. Y cuando llegó el momento de la competencia, lo pude hacer. Ya él no me acompañaba porque él tenía que nadar y hacer su carrera, y yo pude hacer la mía, a mi tiempo, a mi ritmo, conectando con el agua, como pude, como me salía en ese momento. En fin, ¿qué te quiero decir con esto? Que algo que para mí era imposible, que era algo que yo nunca hubiese pensado que podía lograr, se estaba haciendo realidad en ese momento. Pasaron los años, siguieron las competencias, seguí participando ya sola. El miedo me seguía acompañando, pero yo seguía amigándome y generando poco a poco más confianza. ¿Más confianza en qué? ¿En el agua? No, en el agua no, porque el agua siempre va a ser impredecible. El mar nunca va a ser el mismo, el río nunca va a estar igual, la laguna no siempre va a estar quieta. Entonces, hay cosas que yo no puedo controlar y que sé que está bien que así sea. Lo único que yo puedo controlar es lo que me pasa a mí en ese momento, como todo en la vida. Así que el agua ha sido un gran aprendizaje para mí. Conectar con esa parte, con esas inseguridades que yo tenía, con esos miedos que yo tenía, con ese dolor, te diría, que tenía. Porque el agua es maravillosa, simboliza muchas cosas. Simboliza el contacto con una parte interna mía, simboliza un contacto con un escalofrío que pasa por mi cuerpo, simboliza una incomodidad muy grande que es difícil de expresar y de poner en palabras, pero que igual la atravesé, acompañada desde el entrenamiento, desde la constancia, desde la rutina, pero también desde un trabajo personal que tuve que hacer. Un trabajo que era descifrar qué significaba para mí ese miedo tan grande, que en cierta parte era un miedo que era irracional, porque yo sí ya había aprendido a nadar, sí ya había aprendido a desenvolverme, pero cuando estaba ahí en esas aguas abiertas había que hacerlo sola y encontrar la calma y la quietud en mí, independientemente de lo que pasara afuera. Bueno, así es gran parte de la vida, ¿no? Así son en general nuestros miedos. Y hoy estoy aquí, pasaron más de 20 años, corrí muchas carreras, corrí aguas abiertas, hice Ironmans, distancias largas, distancias medias, en fin. Y le pude transmitir a mis hijos también el amor hacia la natación y hacia el agua. La vida quiso que así fuese y que pudiera atravesarlo. Y mira, mientras te cuento esto, estoy pensando que no te estoy contando algo maravilloso, ¿no? Tengo un hijo que también no solo le gusta el agua, sino que le apasiona ayudar a las personas que tienen dificultades en el agua. Eso pasó con el tiempo, fue algo que él descubrió y hoy se dedica a rescatar y a ser guardavidas. Fíjate qué lindo y qué maravilloso también eso, ¿no? Algo a lo que yo tanto miedo le tenía, algo a lo que tuve que enfrentar y a lo que tuve que afrontar, después significó en que fuese para él quizás una vocación y un servicio para otras personas. Y así va a ser siempre, ¿no? Así va a ser siempre cada vez que atravesemos algo que nos dé miedo. Yo te cuento este miedo porque es algo que fue tangible para mí. Yo tenía pánico al agua, terror de meterme al agua. Y hoy por hoy lo atravieso, lo afronto, lo disfruto, lo comparto, lo vivo y encima invito a que otras personas se animen a disfrutar del agua y de la pileta. Porque la verdad es que para poder hacer algo, animarnos a hacer algo, nunca vamos a sentirnos 100% seguros. Nunca vamos a estar plenamente seguros de nada, porque la seguridad no existe y porque el miedo no desaparece, el miedo se afronta, el miedo se enfrenta. Es como la autoestima, hay que empezar al hacerlo poco a poco, vamos generando confianza en sí mismo, confianza en nosotros, autoestima porque nos damos cuenta que a pesar de las dificultades y de las creencias que teníamos de que no lo podíamos hacer, lo hicimos. En fin, empezamos todos sin autoestima en realidad.
¿Por qué? Porque la autoestima se forja, se construye. Se empieza sin autoestima, se empieza sin valor, se empieza sin tener esa confianza en uno mismo. Y poco a poco, a medida que vamos atravesando desafíos, atravesando circunstancias que nos ponen a prueba, vamos descubriendo realmente quiénes somos y de lo que somos capaces de lograr. Mira, esta garraspera no es casual, ¿no? Porque hoy también estar aquí compartiendo esto con vos es un desafío para mí. Conversar de algo que para mí fue un gran miedo y que lo pude atravesar, también se plasma en algo que para mí ha sido un gran miedo, que es comunicar y mostrarme hacia las personas en las redes, y hoy lo estoy haciendo. Acordate, siempre vas a tener un miedo que te va a paralizar y que te va a bloquear, pero ese miedo te está indicando que es por ahí el crecimiento, que es por ahí donde está el bloqueo, que una vez que lo hagas, no va a desaparecer, va a continuar, pero poco a poco te vas a ir amigando, te vas a ir conectando como yo me conecté con lo que para mí significaba un miedo. Porque la pregunta es, primero, ¿el miedo es real? Y si el miedo es real, ¿tenés los recursos para afrontarlo? Y si el miedo no es real y no es tangible, ¿a qué miedo original te lleva? Y ahí es donde tenés que trabajar, en el miedo que simboliza eso que estás atravesando. Para mí, meterme al agua, meterme a lo profundo del agua, simbolizaba un miedo justamente más profundo. No era el miedo a nadar, era lo que representaba para mí estar ahí. Era con quien me tenía que reconciliar, con lo que me tenía que reconciliar y atreverme a ver eso, y a través de ver ese gran temor, poder verme a mí. Una vez yo me pude ver, una vez yo me pude amigar, no solo pude nadar y hacer cortas y largas distancias, sino que pude proyectar eso en las personas que amo. Y bueno, fíjate, mi familia también es parte de ese mundo y de esa experiencia. Así que vos, ¿a qué le tenés miedo? ¿Dónde está tu dragón? Porque donde está tu dragón está tu tesoro, no te olvides. Anímate a atravesar ese miedo, anímate a hacer lo que hasta ahora no hiciste, a ponerte en incomodidad, y que esa incomodidad te lance a la incertidumbre, porque la vida es una incertidumbre. Te mando un abrazo, espero que esto te haya gustado y te haya hecho algún aporte, y que sepas que siempre podemos tener recursos para poder enfrentar lo que nos toca. Y si no, podés escribirme, podés contarme tu caso y te puedo acompañar, no solo a que puedas entender cuál es el bloqueo que te lleva o que te impide conectar con lo que querés, sino que encuentres también cuál es la información que hay por debajo de ese bloqueo, cuál es el verdadero motivo de que no puedas lograr lo que querés lograr. Te mando un abrazo. Muchas gracias por estar ahí.